A punto con Juan Carlos Fernández. Reflexión de hoy. Amigos míos, realmente lamento la situación en la que se encuentra nuestra oposición democrática, la fractura, las contradicciones, los insultos múltiples, las descalificaciones entre unos y otros, que lo que van a conducir es a mayor fractura, a mayor división. Y ayer, cuando llegué a la casa, luego de no haber podido trabajar por el problema del gasoil, mi suegro me comenta, y leo la nota de un oficial, el coronel José Luis Bastardo Velázquez, en Caracas, oficial retirado, coronel de la Guardia Nacional, quien sufrió un peloteo. Los militares en Venezuela tienen hospitales. Aquí hay un hospital militar, en Caracas hay el hospitalito y hay un hospital más grande. Bueno, ese oficial comenzó a padecer del corazón y fue a su hospital, al hospital de la Fuerza Armada. Allí lo pelotearon para el patio del hospital, donde hay unos campamentos ahí de supuestos médicos atendiendo enfermedades. No había cómo atenderlo, lo enviaron a clínicas privadas, pero los militares que viven de sus sueldos viven pobremente, porque un coronel gana como 5 millones de bolívares. Eso es lo que gana. Gana mucho más que un obrero a salario mínimo, pero para ser un coronel, 5 millones de bolívares es una miseria que no le sirve para comprarse 5 cartones de huevo. Así de sencillo, eso es una miseria. Bueno, el coronel fue peloteado y peloteado y peloteado hasta que la familia se lo llevó a la casa. Finalmente se agravó, ya grave de muerte, lo recibieron en un centro asistencial y él murió. Tuvo que atenderse o intentó atenderse en la salubridad pública, en la salud pública, porque no tenía cómo pagar la privada. Hoy estaba yo en el IECTAS, acá en Maracaibo, y me llegó una muchacha. A mi mamá le dio un derrame cerebral. La llevé al General del Sur, no me la atendieron. La llevé al Coromoto, no me la atendieron. La llevé allá, no me la atendieron. Que si no era enferma de COVID, no la podían atender. Aquello fue una tragedia similar a la del coronel, de una familia pobre. Este es un coronel, pero también es pobre. Y la mamá de la muchacha terminaron llevándosela a la casa con un derrame cerebral y allí finalmente falleció como el coronel. ¿Por qué cuento estas dos historias? Porque a esa familia, a esas dos familias no les resuelve su problema la división, la fractura de la oposición venezolana. A esas dos familias y a las tantas familias que sufren todos los días en Venezuela. Usted va a una panadería, ayer fui a comprar pan y me llegó un chamo como de 8 años, señor, me da 2 panes. Llego a la farmacia y me consigo a otro chamo, señor, me compra algo para llevar para la casa. ¿Ustedes creen que esa gente está interesada en conocer las diferencias que tienen o que tenemos los dirigentes políticos unos contra otros? En el nombre de Dios. En el nombre de Dios. Alguna razón. Y el tipo me cae de un mal tremendo, me cae muy mal. Pero las palabras que dice Rafael Ramírez, hay que hacer una junta patriótica para sacar al pueblo venezolano del hueco en el que está metido, del profundo dolor, del profundo sufrimiento en el que están los venezolanos. Aquí no se trata de las exquisiteces ni de Guaidó, ni las exquisiteces de Capriles, ni las de María Corina, ni las de Ledesma. Aquí se trata de que el sufrimiento del venezolano no tiene parangón y pareciera que no tiene límite. Por lo tanto, y estoy refiriéndome ahora, voy a referirme al documento de los sacerdotes que fue tan denostado
que fue tan descalificado por un sector de la oposición, los sacerdotes hablaron claro, porque hay una cosa, mis queridos amigos, que no tiene modo de equipararse, que podía equipararse si se entendiera. ¿Y qué es? Que los tiempos del hambre no son los tiempos de la política. Alguna vez le escuché decir a Facundo Cabral, refiriéndose a la Madre Teresa de Calcuta. A la Madre Teresa de Calcuta le decían, usted se va a reunir con fulano de tal que es un político. Y la madre decía, no, porque mientras me reúno con él se me muere un muchachito en Calcuta, de los que atiendo en un orfanato que tengo con las monjas en Calcuta. En el nombre de Dios, el pueblo zuliano, el pueblo venezolano nos está llamando a la atención, pero no es que nos está gritando, nos está clamando unidad, generar mecanismos de unidad en medio de la diferencia. ¿Y quién dijo que teníamos que ser iguales? ¿Y quién dijo que todos deberían estar con Trump, o que todos tenían que estar con Biden, o que todos tenían que estar con Bolsonaro? ¿Qué es eso? Dentro de la gran dispersión hay que buscar un mecanismo que se conduela del sufrimiento de la gente de este país, que se conduela de la gente de San Jacinto que tiene explotadas las cloacas en su urbanización, la gente de la urbanización Urdaneta, la gente que se le queman los transformadores y el gobierno, este gobierno nefasto pretende que la gente pague los propios transformadores, de la gente que uno ve en el Parque Urdaneta de Maracaibo y en cualquier cañada de la ciudad pegada de un tubito recogiendo agua. ¿Ustedes creen que a esa gente les interesa la exquisitez de los matices que diferencian a Guaidó con Capriles y María Corina y a Ledesma? Diría mi vieja madre, vayan para el carajo. Eso no le interesa, y eso es lo que tenemos que ver los dirigentes políticos. El país clama, el país sufre, el país padece, y entonces si el país clama, si el país sufre, si el país padece, no tienen los dirigentes políticos el derecho a seguirse atacando y agrediendo los unos a los otros. Realmente, esa muchacha que hoy me hablaba, lloraba, y tenía allí, a un mes de muerta su mamá, a su padre enfermo del corazón, producto de la muerte de la mamá. O sea, el hombre se deprimió, la tensión se le sube porque perdió lo que más quería, que era su esposa, pero la perdió de un modo infame, la perdió por abandono de quienes están en la obligación de protegerla, pero también la perdió porque quienes tenemos la obligación de construir una salida para la tragedia nacional, hoy estamos en una división absurda que no tiene ningún sentido y que no va a conducir al país que no sea a otra cosa que más opresión y que mayor tragedia. Ojalá y se pongan en los calzones, en los zapatos de esta gente, en los zapatos de los hambrientos, en los zapatos de los que sufren, en los zapatos de los enfermos, y luego pensar quién es más puro que el otro. De verdad que este año 2020 ha sido un mal año para Venezuela, un mal año, y todavía puede ser peor si no resolvemos nuestras diferencias. Identificamos, mis queridos amigos, y ya regresamos con todos ustedes. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández.